vamos a continuar entonces con la clase. Creo que no desactivé el micrófono. Bueno, como les estaba diciendo, pues vamos a continuar. Ayer vimos lo que era la supremacía constitucional y hoy vamos a ver todo ese sistema de control constitucional y lo que es la acción de inconstitucionalidad en Honduras. Para efectos de esta clase es parte del contenido, no obstante, en cuanto a las otras garantías, es parte del contenido de justicia constitucional, que es el módulo que ustedes llevan ya previo a hacer su práctica profesional, o mejor dicho, la llevan de forma conjunta, y que luego pues tiene que ver ya con esa etapa donde ven más que todo la justicia constitucional, como viene a decir. Ahora bien, vamos a ver dos términos que es importante que ustedes vean, que tiene que ver con la justicia constitucional, y otros dos términos que tienen que ver con respecto a lo que llamamos nosotros jurisdicción constitucional. Son dos términos totalmente distintos. Cuando hablamos de justicia constitucional, pues ustedes van a ver que tiene que ver con el conjunto de mecanismos o técnicas que se utilizan para el orden fundamental. Y cuando hablo de orden fundamental, pues ustedes sabrán que tiene que ver con la Constitución. Y ese conjunto de mecanismos, de técnicas, tiene que ver con aquello que nosotros llamamos las garantías constitucionales, que se interponen cuando se ha violado alguna disposición y que le son repugnantes al texto constitucional o que los contradigan. Y de esta manera, pues lo que se busca es, como decimos nosotros, una sentencia que sea imparcial, que sea activada, que sea objetiva conforme a un órgano competente. De tal manera que vamos a ver que cuando estamos hablando ahí tiene que ver con este conjunto de mecanismos que son las famosas garantías de acción de amparo, habeas data, inconstitucionalidad, revisión y lo que nosotros, que ustedes van a que tiene que ver también con todas esas garantías que son los mecanismos y técnicas que nosotros utilizamos para garantizar pues ese orden fundamental. Dentro de esto es importante que ustedes vean que ahí dice concentrado o como difuso. Y este es un término que está más adelante definido, pero no obstante, para que lo comprendan desde ahorita, pues vamos a ver que la misma tiene que ver con respecto a quién conoce. Si la función está determinada en todo un poder judicial o a varios, del poder judicial su conocimiento, pues estamos ante un control difuso. Es decir, que no tiene una competencia exclusiva un órgano determinado, sino que pueden ser varios órganos o todo el poder judicial. Y por otro lado, el concentrado. Cuando hablamos del concentrado es cuando se identifica una exclusiva o un órgano, que es el que se le reconoce la competencia para conocer. Dentro de ambos sistemas los tenemos nosotros, ya lo vamos a ver más adelante. Y por eso hemos concentrado como difuso, porque van a ver que las garantías constitucionales, pues hay una competencia exclusiva de la sala y otras que puede conocer todo el Poder Judicial. Ahora bien, en cuanto a la jurisdicción constitucional, pues ustedes van a ver que tiene que ver con la actividad pública que se realiza por órganos competentes con las correctivas. Aquí se refiere ya a los órganos. Es cuando se identifica a un órgano judicial o jurisdiccional, por eso les digo jurisdiccional, cuando usamos el término tiene que ver con lo judicial. De tal manera que van a ver que a ese órgano se le atribuye la competencia exclusiva sobre el conocimiento para entrar a conocer y para poder decidir la inconstitucionalidad de ellos. Y cuando hablamos de competencia exclusiva o un órgano asignado de forma exclusiva, es decir, que ese órgano es único y es ese conocimiento, estamos hablando del control concentrado. Y ese control concentrado, pues ustedes verán que puede variar, puede ser un Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal de Constitucionalidad o la famosa Sala Constitucional, que es el caso de Honduras y que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, es importante que ustedes vean que en cuanto a estos términos, vamos a encontrar de control de constitucionalidad. Por un lado, vamos a encontrar el famoso control de constitucionalidad que se llama control político. Ese control político, pues como ustedes podrán ver o dilucidar,
ahí ya les establece una definición que no necesariamente ese control político va a estar a cargo de juristas, sino que van a ver que están entradas en otras personas que no tienen nada que ver con el famoso poder judicial, el cual esto pues, van a ver ustedes que van a conocer sobre estas materias, sobre si las mismas tienen esos juristas, perdón, van a conocer sobre la adecuación de las normas a la Constitución. No obstante, no tiene nada que ver con el término y no van a conocer causas con respecto a los particulares, sino únicamente tienen que ver con la adecuación de las normas al texto constitucional y son órganos que como bien dicen, no necesariamente tienen que ser juristas, sino que se encomiendan a lo que nosotros llamamos a un órgano político que van a determinar si una ley es constitucional o no y que van a ver que estrictamente pues no tiene que ver con esa objetividad jurídica que se busca en cuanto a los juristas. A eso se refiere cuando hablamos de ese control político, como les digo, no va a conocer de causas donde vincule a los particulares, es decir, no va a conocer, por ejemplo, cuestiones de propiedad y una demanda sobre el reclamo de propiedad, una demanda que interpongamos nosotros por así decirlo, sobre la patria potestad, porque los mismos no necesariamente tienen que ser un jurista el que la va a conocer, sino que el mismo pues van a ver que está concentrado a lo que nosotros llamamos pues ese poder a un órgano distinto a los juristas o abogados, a los estudiosos del derecho, como lo podrán estudiar ustedes en el presente, y pues a eso se refiere. Y por otro lado vamos a encontrar el control jurisdiccional, que como bien lo ven, es el que está a cargo de los órganos jurisdiccionales, y cuando hablo de los órganos jurisdiccionales me refiero al Poder Judicial. De tal manera que ustedes van a ver que tiene que ver con aquellos abogados o abogados que están dentro del Poder Judicial y que van a conocer sobre ese control jurisdiccional y que como bien lo dicen, cuando estamos ante ese órgano jurisdiccional, pues también pues ustedes podrán dilucidar que se refiere entonces a ese conocimiento que pueden tener sobre ciertas materias. Sobre materias hasta con los particulares, que es la diferencia también con el control político. Y van a ver que entonces en Honduras el que aplica lo podrá ese control jurisdiccional. Un control jurisdiccional que está a cargo pues de lo que nosotros llamamos el Poder Judicial, que está dentro, que está compuesta por abogados que van a resolver conforme a derecho. De tal manera entonces que van a ver otra de las diferencias también puede ser que el control político también muchas veces se suele asignar activo ese el control de la legalidad de las leyes, de la adecuación de las leyes, muchas veces se adecua también al ejecutivo. Eso es lo que nosotros vemos en los órganos jurisdiccionales que el mismo está separado con respecto a que nosotros conocemos por el poder legislativo. Dentro del control jurisdiccional ustedes van a encontrar que podemos encontrar tres subgrupos. Puede ser que existan órganos dentro del Poder Judicial y que cuando hablamos de órganos dentro del Poder Judicial, estamos hablando que en este mismo vamos a encontrar que los órganos que ejercen el control de constitucionalidad de las leyes se encuentran dentro de lo que nosotros conocemos esos órganos jurisdiccionales o el Poder Judicial o la Corte Suprema de Si ustedes se van al artículo 303 constitucional, pues van a ver que este órgano es el nuestro. Y este surge con Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos es estudiado mucho en lo que llamamos el derecho constitucional, porque esos órganos judiciales, ese control judicial surge de esa famosa sentencia del juez Marshall, y luego pues que vimos que son obligatorias también las sentencias que emanan del Poder Judicial. Por otro lado, van a encontrar también lo que nosotros llamamos un tribunal constitucional.
ustedes van a encontrar que el Tribunal Constitucional es un órgano que es distinto y que es independiente al Poder Judicial. Es decir, por un lado van a encontrar el Poder Judicial, pero en cuanto a la constitucionalidad y a conocer de causas con respecto al Poder Judicial, pues se crea un Tribunal Constitucional que es independiente al Poder Judicial, a esos jueces y magistrados, y que está aparte, separado, es independiente, de tal manera que no responde o no forma parte de ese judicial, sino que es un tribunal constitucional competente únicamente para conocer, que es un tipo de la justicia constitucional, para conocer las garantías constitucionales. En este, pues, como les decía, van a ver que Kelsen fue quien propugnó esto y lo van a encontrar en la Constitución Austríaca de 1920. Y por otro van a encontrar que yo lo llamo mixto, pero en sí tiene que ver cuando hay una fusión tanto de los tribunales del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Es decir, los jueces del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que es independiente y separado de ese poder, pero a ambos les es les es otorgada la facultad para discutir de la adecuación de las normas a la Constitución. De tal manera que van a ver esto. No obstante, les vuelvo a repetir, el nuestro es un órgano que se encuentra dentro del Poder Judicial, que es el artículo 303. Van a ver que en este sentido, pues la misma Sala de lo Constitucional pertenece al Poder Judicial aquí en Honduras, y por eso les digo el 303, al igual todas las jurisdicciones, pues van a ir viendo en la ley se establece cuáles son las competencias de un juez. Ahora bien, cuando hablamos del control jurisdiccional y ese control constitucional sobre la supremacía o control de validez de las leyes en Honduras, vamos a ir viendo que existe un control de las leyes, y en este pues vamos a encontrar el famoso control preventivo. Y cuando hablamos de famoso control preventivo, jóvenes, estamos haciendo hincapié a, como bien lo dice ahí, a las leyes que están en proyecto. ¿Qué quiere decir? Por eso se le llama preventivo, que previo a que se emita una ley o previo a que vaya a dictar una ley, lo que se hace es garantizar que esa ley no sea contraria a la Constitución. Por esto se llama preventivo, porque estamos ante los proyectos de leyes que todavía no han sido publicados, que se encuentran en discusión para la aprobación del Congreso Nacional y luego para que sea aprobada por el Ejecutivo. Por el Ejecutivo. De tal manera que entonces ustedes van a ver que por eso se llama preventivo, porque lo que busca que previo a que una ley pueda ser aprobada, pues se va a ejercer a través de dictámenes el estudio de ese borrador de ley o de ese proyecto de ley, que la misma no contraríe la Constitución. Es decir, todavía no está vigente, por eso se llama proyecto de ley. Versus el control represivo, en este, si ustedes en el artículo 216 constitucional van a encontrar que ese control preventivo existe en Honduras en un único caso. ¿Cuál va a ser ese caso? Cuando el presidente de la República veta, no sanciona, veta la ley, y la veta porque considera que está viciada de institucionalidad. Es decir, esa ley que le ha sido mandada para su sanción y proceder a su publicación, el Ejecutivo detecta que tiene que algo está contrario, establece el texto constitucional o no se ha seguido la forma. Entonces, en cuanto a cuando se vetan entonces él se manda a la Corte Suprema de Justicia para oír su opinión. Ahí vamos a encontrar el famoso control preventivo que ha sido vetado, y por eso se encuentran en el artículo 216, en este caso con respecto a los proyectos cuando han sido vetados por el Congreso Nacional. Que ese es el punto que ustedes van a ver entonces, que tiene que ver con ese control preventivo que se hace. Ahora bien, ¿cuándo se hace el control represivo? Como ustedes lo podrán ver en la diapositiva, significa que el control represivo es el que se hace sobre las leyes aprobadas. Es decir, sobre aquellas leyes que ya fueron debidamente, se han aprobado en el procedimiento legislativo de su discusión, que está aprobada por el Congreso Nacional,
que se promulgue, se publique, y una vez que ya pase el periodo de la vacatio legis de la publicación, pues ustedes van a ver que esas leyes son vigentes. Es decir, las leyes aprobadas o las leyes vigentes del país. De tal manera que cuando esas leyes ya son aprobadas, pues también se puede hacer un control represivo, se le llama, porque vamos a vamos a revisar si hay validez de las leyes con respecto a su validez o concordancia con el texto constitucional. Por eso este se ejerce también sobre las leyes aprobadas. Ahora bien, dentro de este control represivo se clasifican en dos. Este control represivo, o sea, esa validez de las leyes con respecto al texto constitucional, ustedes van a ver que lo vamos a encontrar de dos formas. Un control concentrado, que era lo que les explicaba, cuando se atribuye a un único órgano su conocimiento, es decir, que la materia de inconstitucionalidad se le otorga a un único órgano para que conozca sobre el caso y resuelva sobre el mismo, sobre la inconstitucionalidad o no de una ley que se considera contraria a la Constitución. De tal manera que ese control concentrado nosotros lo encontramos en el caso de Honduras en la acción de inconstitucionalidad. Si ustedes se van al 313, en el numeral 4 del texto, y ojo aquí porque si ustedes ven, ya les estoy citando también la ley sobre justicia constitucional, a partir de aquí van a ir viendo LJC, me refiero a la ley sobre justicia constitucional, pues ustedes van a ver en el artículo 313, numeral 4, se le reconoce la competencia o la exclusividad en cuanto al conocimiento de la acción de inconstitucionalidad a la sala de lo constitucional. De tal manera que es la sala de lo constitucional quien va a conocer sobre la inconstitucionalidad de las leyes y va a ser quien va a resolver sobre eso. Y por otro lado, vamos a encontrar el control difuso en cuanto al control de constitucionalidad, es decir, aquel que puede ser ejercido por todos los órganos o varios órganos o por todo el aparato judicial o ese poder judicial con respecto a la aplicación de las leyes al caso concreto. Es decir, cuando estén conociendo sobre un caso determinado. Este control difuso, ¿dónde lo encontramos? Si ustedes se van al texto constitucional en el artículo 320, que acabo de les menciono, van a ver que este artículo tiene que ver con el famoso control difuso, que es cuando se les reconoce a los jueces. Si ustedes ven, ese artículo está dentro de la cápita que tiene que ver con respecto al Poder Judicial, y ahí ya les dicen a todos los jueces que pasen incompatibilidad entre la Constitución y la ley, que deben preferir la Constitución. De tal manera que ustedes ven que en cuanto al control constitucional, en cuanto al caso concreto, cuando estén conociendo un caso y deban aplicar, encuentren una ley que contravenga la Constitución, pues deberán de aplicarla con respecto, deberán aplicar la Constitución por encima. Ahora, vamos a encontrar otra cuestión que tiene que ver, vamos a encontrar otra que tiene que ver con las vías procesales para poder interponer la acción de inconstitucionalidad. En cuanto a las vías procesales que se pueden interponer para ejercer el control de constitucionalidad, pues también de igual forma vamos a encontrar que existen pues dos, y dentro de esas dos la segunda se subdivide. Aquí tengan mucho cuidado, si ustedes ven el número 1, 2, y de ahí dentro de esta viene la 2.1 y la 2.2. De tal manera que tengan muchísimo cuidado en cuanto a estos conceptos para que no se vayan a confundir al momento de, para que no vayan a cometer el error al momento de estudiar en el. Bueno, dentro de esas vías procesales, como les decía, tiene que ver sobre esos procesos para acceder a una declaratoria de inconstitucionalidad. Es decir, para que una ley se declare inconstitucional, vamos a ver entonces que tenemos dos vías. Por un lado, la vía directa o vía de acción, y la vía de indirecta o de excepción o control concreto o incidental. Dentro de estas pues como ustedes pueden ver,
van a encontrar entonces la directa o vía de acción cuando se interpone la acción de inconstitucionalidad de forma directa ante el órgano que tiene atribuida la potestad para cometer la acción de inconstitucionalidad. Es decir, que aquí a lo que se refiere es cuando se plantea o se interpone la garantía de acción de inconstitucionalidad contra, frente al órgano o a quien tiene atribuido la facultad de conocer o de declarar la inconstitucionalidad de una ley. De tal manera que ustedes van a ver que en este caso también les he citado el artículo 185, numeral 1 de nuestra Constitución, en virtud de que si ustedes, alguien tiene ahí la Constitución. Si ustedes se van al artículo 185, van a ver que por vía de acción que se debe entablar ante la Corte Suprema de Justicia, que es esa, la vía de acción, de poder interponer la acción de forma directa ante el órgano que tiene atribuida la atribución. Por otro lado, vamos a hablar de la vía indirecta, o esa vía de excepción o incidental o concreto, que de igual manera pues ustedes van a ver que cuando estamos hablando de la vía indirecta, lo primero que ustedes tienen que identificar que se opone en cualquier procedimiento procesal en curso. ¿Qué quiere decir? En un caso que se encuentre en conocimiento de un juez. De tal manera que es cuando ustedes llevan un proceso ante cualquier juez del Poder Judicial, ustedes van a encontrar que pueden haber dos hipótesis. Que ustedes identifiquen como contraparte que la ley sobre la que va a resolver el juez es contraria a la Constitución. Entonces van a ver ustedes que en esa vía, cuando esa disposición que se pretende aplicar o esa norma que se pretende aplicar es contraria a la Constitución y que la misma les va a afectar, ustedes pueden interponer mediante un incidente en el proceso la acción de inconstitucionalidad, de tal manera entonces que será elevado a la Sala de lo Constitucional para que resuelva sobre el caso. Y vamos a ver entonces que cuando hablamos de ese proceso estamos hablando de un proceso que no tiene que ver con la inconstitucionalidad, sino que su objeto puede ser otro, puede ser una demanda familiar, puede ser una demanda civil, puede ser una querella penal, esas cuestiones. Cuando está en proceso, conocimiento del juez que se detecta de que la misma puede contrariar o puede vulnerar un derecho por ser contrario a la Constitución, pues se puede interponer el incidente, y esto lo encuentran ustedes también en el artículo 185, numeral 2, que tiene que ver con la vía de excepción, cuando se puede interponer en cualquier procedimiento judicial que se esté llevando a cabo. Y por otro lado, vamos a encontrar, dígame, perdón, solo déjenme bajar un poquito el micrófono, que me asusté. Hoy sí, lo tenía alto. Pero cuando se interpone la acción de inconstitucionalidad, pero no es admitida y siempre pasa el proceso, por decirlo así. ¿Quién es el encargado? Si es la Sala de lo Constitucional, pero digamos, si se interpone la acción de inconstitucionalidad en cualquier caso, pongámoslo así en la reelección, entonces entró, pero no fue admitida, sino que más bien se validó. Entonces, ¿quién es el órgano si no es también la Sala de lo Constitucional? Solo es la Sala Constitucional y por eso se llama control concentrado. Sí, pero digamos que todos los profesionales del derecho conocen la causa y que es inconstitucional, pero igual no es admitida. ¿Qué se puede esperar? Por eso le digo, no existe nada más, no existe otra vía a la cual usted pueda acudir, porque es un control concentrado en cuanto a la inconstitucionalidad. O sea, ese es un control concentrado y la competencia exclusiva solo la tiene la Sala de lo Constitucional. Por ende, y ustedes saben que una resolución firme dictada por la Sala, que ya no cabe recurso, ya no le cabe nada. Ahí vienen los otros mecanismos de autodefensa que prevé la Constitución.
cuando les puse la inviolabilidad del texto constitucional, que son los últimos artículos de la Constitución, cuando les expliqué la insurrección popular, el derecho a insurrección, cuando les expliqué lo de las cuestiones de poder manifestarse, la protesta social, todos esos otros mecanismos. Y también a través de una asamblea constituyente. Solo el pueblo puede ya retener algo que ya aquí ya no tenemos como, ya no hay otra instancia. Ok, la siguiente vía de excepción o incidental que van a encontrar tiene que ver con la de oficio. Y cuando está hablando de oficio, es la que es elevada por el juez que conoce de un proceso y que ese juez deba de resolver ese proceso de conformidad a lo que disponga esa ley o esa normativa que se encuentra viciada de inconstitucionalidad. Es decir, por eso se llama de oficio, porque es el juez que está conociendo la causa o el proceso quien va a elevar o solicitar la ¿Esto dónde lo van a encontrar ustedes? Pues ustedes lo van a encontrar en cuanto a esta vía, tanto en la Constitución de la República, en el artículo 185, numeral 3, donde ya habla que puede también el órgano jurisdiccional, aquel que conoce de un procedimiento judicial, va a ser quien podrá solicitar de oficio la declaratoria. Y ¿qué van a poner también? ¿Dónde van a encontrar esto que les estoy diciendo? También lo van a encontrar en el artículo 77.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional en cuanto al primero. Acá el otro lo van a encontrar también en el artículo 77 y 77.2 de la misma Ley sobre Justicia Constitucional, y lo van a encontrar en el artículo 77.3 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Entonces van a ver que en cuanto a las vías o procesos que tenemos nosotros para interponer la acción, o cómo la vamos a interponer, pues nosotros también tenemos reconocidas las dos vías, y dentro de esas dos, los dos mecanismos que prevé la excepción o incidental. Eso en cuanto a las vías procesales para interponer la acción. Yo sé que hay un descontento por todos en cuanto a la sentencia de la elección, no créanme que creo que es algo que ha sido bastante discutido y por todo el colegio de abogados, como bien lo dijo usted, lamentablemente no cabe, es una resolución firme y eso pasa en todo proceso, que llega un momento que ya no cabe ningún recurso y es a lo que nos encontramos. Ahora bien. Por el régimen. ¿Perdón? Pero eso es que hay un régimen ahí. Sí, por eso es bastante puesto en duda todo, por la forma en que se llevó. Ok, vamos, ya casi terminamos y me gustaría como terminar, los motivos o pretensión de la inconstitucionalidad. Cuando me refiero a los motivos o pretensión de la inconstitucionalidad, no es más que cuáles son las causales o en qué caso se puede interponer la inconstitucionalidad. En ese sentido, ustedes van a ver que pueden existir dos, que siempre se los he dicho y lo van a encontrar en el artículo 184 de la Constitución, que dice que la inconstitucionalidad se puede interponer en razón de forma y en razón de la materia. Y en este sentido, pues vamos a ver que cuando hablamos de ese orden material o en razón de la materia, tiene que ver con esas violaciones que se hacen a las normas que nosotros llamamos sustantivas. Cuando hablamos de normas sustantivas, creo que lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho, tiene que ver con aquellas normas que reconocen derechos y obligaciones. Y también quiere decir que esas leyes o esas normas sustantivas contradicen los derechos y obligaciones reconocidos en el texto constitucional. Tiene que ver con la forma, y en la forma vamos a ver que tiene que ver a su vez cuando con respecto a las normas de organización, es decir, aquellas que establecen cómo se debe organizar el Estado y sus entidades gubernamentales, y tiene que ver con las cuestiones de procedimiento. Es decir, que si se ha seguido o no el procedimiento, el procedimiento que establece la Constitución en varios supuestos. Y aquí les voy a hablar de varios supuestos, porque tal como hemos venido viendo a lo largo de la clase, pues ustedes van a ver que nuestro texto constitucional ya tiene la aprobación
tiene procedimiento para la reforma del texto constitucional, por ejemplo. Van a ver ustedes que nuestro texto constitucional también tiene procedimientos para la ratificación de los tratados, tiene procedimientos para la aprobación de las leyes. De tal manera que ustedes van a ver que de conformidad al artículo 76 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que ahí se los tengo citados también, pues ustedes van a poder ver que en Honduras podemos interponerlas contra las leyes y en cual se vulneren o se contradigan los preceptos constitucionales. De tal manera que encontramos la materia. De igual manera lo vamos a encontrar que se puede oponer la acción de inconstitucionalidad cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional y se ha inobservado o no se ha seguido el procedimiento establecido en el texto constitucional, que es el artículo 373 y 374. Es decir, si se reclama una cláusula pétrea, pues vamos a interponer la acción de inconstitucionalidad. Si no se sigue el procedimiento de reforma, lo que establece el artículo 373, pues entonces se puede interponer. A su vez, lo vamos a interponer cuando no se ha seguido el procedimiento para la ratificación y aprobación de los tratados internacionales, porque ustedes ven que en nuestra norma, pues sí, ya se establece que se puede oponer por aquellos tratados internacionales que afecten una disposición constitucional, pues se dice, el mismo texto constitucional ya establece que se debe seguir el procedimiento de reforma al texto constitucional previo a su aprobación. Y por último, van a encontrar ustedes que también tiene que ver cuando una ley ordinaria se contraríen o se contrapongan a lo dispuesto en un tratado o convención internacional en Honduras. O sea que la acción de inconstitucionalidad no solo es porque contradiga la Constitución, sino también porque contradigan los tratados internacionales. De tal manera que esto es en virtud del artículo 2 sobre el control convencional que está reconocido en nuestra Ley sobre Justicia Constitucional. Por último, y me falta otro, en cuanto a la sentencia, me faltan 2 diapositivas nada más y terminamos. En cuanto a la legitimación, que tiene que ver quiénes son los sujetos legitimados para provocar o promover la acción de inconstitucionalidad, es decir, a quién autoriza o quién es el facultado para que interponga o haga la demanda o la acción de inconstitucionalidad. Ustedes van a encontrar que existen varios supuestos y ya como podrán ver la diapositiva, pues ahí podrán detectar en cuál se aplica Honduras. La primera, que tiene que ver con la acción popular, pues ustedes van a ver que es cualquier persona o categoría de persona, sí que exista un derecho subjetivo, es decir, un derecho que le afecte o un interés legítimo de que esa cuestión le pueda afectar o que resuelva el texto, lo que se resuelva puede afectarlo. De tal manera entonces que ustedes van a ver que solo por el simple interés de la legalidad se puede oponer y este es directo. Entonces la acción popular, es decir, está legitimada cualquier persona. Es decir, sin que necesariamente tenga que acreditar un interés legítimo en cuanto a esta interposición. Y por otro lado, vamos a encontrar a su vez cuando tiene que ver con el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad, eso lo encuentran ustedes en el artículo 185 y artículo 77 de la Ley de Justicia Constitucional, que es importante que ustedes lo conozcan porque este es el supuesto de Honduras. Si ustedes van a ver, vamos a encontrar que en Honduras solo podemos interponerlas a aquellas personas que se sientan que efectivamente puede haber una lesión en el interés directo, personal y legítimo del actor, es decir, de quien interpone. Por lo tanto, no se va a admitir aquí la acción popular, es decir, cualquier persona, sino solo aquella persona que tenga un interés de lesionado que debe ser directo, es decir, que directamente lo vincule. Y a su vez que esa resolución final que va a dictar el órgano jurisdiccional debe suponerle a él un beneficio a favor de la persona actora de la acción, y en cuanto al interés siempre debe ser personal, es decir, lo interpone a título personal y no a título de otra persona.
Por otro, el beneficio que resulta de esa declaratoria de constitucionalidad siempre debe ser a favor de él porque le puede estar afectando al momento de comparecer. Eso lo encuentran ahí y que se alegan haber sufrido un agravio. La otra, al margen de la acción popular, a ciertos órganos, puede ser el MP, si no aplica en Honduras, y el órgano jurisdiccional que conozca el caso, vía indirecta por el juez que conoce un juicio y debe resolver conforme a la ley que se considera contraria a la Constitución, pues esto ya la vimos nosotros en la anterior. Y por último, porque ya me queda menos de 2 minutos, tiene que ver con los efectos de la sentencia. Abogada, disculpe, creo que ha sido demasiado rápido. Me quedé en la 18. Mire, no sé si lo está viendo. ¿Lo está viendo? Sí, pero sinceramente, y no es por ofender ni nada, pero realmente ha sido poco lo que he entendido. Creo que la clase ha estado muy rápida. Yo entiendo que va a subir la diapositiva, pero creo que sí ha estado rápida la clase. Ok. En cuanto a los conceptos, ahí están. Ya les dije, este es el caso de Honduras. Y en ese, en cuanto a la vía indirecta, pues la vimos en la diapositiva anterior, que es el juez cuando le leo, que está reconocida en Honduras. En cuanto a los efectos de la sentencia, me queda menos de 1 minuto y no voy a lograrlo explicar. Solo está señalado los 2 casos en que aplique en Honduras. Esto se lo voy a poner en un audio explicativo en la noche. Las mismas, de todos modos, las encuentran ya en la plataforma.